Chicos, muy buenos días. Continuando con la sesión número 5, ¿no? Del tema de lo que es unidades químicas de masa 2, ¿no? En el curso de química, ¿no? Directamente. Vamos a ver justamente el estudio de lo que son eh, la equivalencia, ¿no? La equivalencia, por ejemplo, de cuánto equivale, por ejemplo, un mol de una sustancia, ¿no? Cuánto equivale, por ejemplo, la cantidad de átomos de una sustancia, ¿no? Y en general, el estudio en este caso de qué? De las unidades de cálculos en general, ¿no? De cantidades, ¿no? De la sustancia química, ¿no? Empecemos entonces, ahí vamos a ver lo siguiente. Unidades químicas de masa 2. A ver, cuando hablamos de las unidades químicas ya de masa 2, o sea, la segunda parte, ¿no? Estamos hablando justamente, la primera parte lo vimos anteriormente, ¿no? Ahora estamos viendo la segunda parte, lo que son unidades químicas de masa 2. Hablamos de la masa isotópica. ¿Qué es la masa isotópica? Su propio nombre dice, una masa isotópica, que viene, o sea, es una masa que se genera a partir de ¿qué? De los isótopos de los elementos. Es decir, por ejemplo, si yo tengo tres isótopos de un elemento, ¿no? Obtendré ¿qué? Obtendré obviamente una masa. Esa masa se llama la masa atómica promedio. Por ejemplo, todas las masas que tú ves en la tabla periódica, las masas de esa sustancia, por ejemplo, ¿no? De una sustancia como el calcio, por ejemplo, que es 40, ¿no? La masa, por ejemplo, del fósforo, que es 31 que aparece en la tabla periódica, esa masa se obtuvo a partir de ¿qué? De una masa atómica promedio, ¿no? ¿En función de quién? De la abundancia, ¿no? Y de la abundancia y justamente de quién? Del número de masa, ¿no? De eso se obtuvo una masa atómica promedio, ¿no? Entonces, si yo tengo, por ejemplo, como este ejemplo, si yo tengo un ejemplo, ¿no? Directamente, como acá, como observan ustedes acá, tengo un elemento químico en sus tres isótopos, ¿no? ¿Qué son isótopos? Aquellos elementos, ¿no? Que tienen en común que el número de masa igual, no, el número atómico igual, ¿no? El número atómico igual. Z, vemos acá que los tres elementos químicos, ¿no? Que obviamente se subdividen a partir de un solo elemento químico, ¿no? Tienen que, en común, tienen el mismo número atómico. Tienen en común el mismo número atómico, ¿correcto? Ya, pero obviamente diferente número de masa. Y cada uno tiene una abundancia especial en porcentaje. Por ejemplo, digamos que tiene A1%, A2% y A3%. Entonces, en función de eso se saca la masa atómica promedio. En este caso, el elemento sería igual en este caso, al número de masa A1 multiplicado por ¿quién? Por la abundancia en porcentaje, A1%, más la masa 2 multiplicado, o sea, el número de masa 2 multiplicado por ¿quién? Por la abundancia de ese segundo elemento, de ese segundo isótopo, que es A2%. Igualmente, la masa 3, ¿no? Del tercer isótopo multiplicado por ¿quién? Multiplicado en este caso por la abundancia, ¿no? Que es A3%. Y todo esto dividido entre 100, ¿correcto? Todo eso dividido entre 100. Donde A1, A2 y A3 representan los números de masa. Y A1, A2 y A3 representan los porcentajes de abundancia, ¿no? ¿Ya? Entonces, a partir de esa ecuación, nosotros podemos tener que en la masa atómica promedio, es que es lo que aparece en cada elemento químico, ¿no? En la tabla periódica, ¿no? A ver, así. Veamos lo siguiente, casos especiales de moléculas a átomos, de moléculas a átomos. Si yo tengo una molécula, por ejemplo, de este compuesto que es el ácido sulfúrico, contendrá en este caso dos átomos de hidrógeno, ¿correcto? Dos átomos de hidrógeno. Vamos a ponerlo más grande. ¿Qué más contendrá? Contendrá en este caso un átomo de ¿qué? Un átomo de azufre. Un átomo de azufre, ¿no? Ahí está, un átomo de azufre, se sobreentiende, ¿no? Porque su índice sobreentiende que es uno, ¿no? ¿Y cuántos átomos de oxígeno? Cuatro átomos de oxígeno. En total, ¿cuánto habría? Siete átomos en totales. ¿Correcto? Ya. Veamos lo siguiente. Dos, de mol átomos. A ver, por ejemplo, si yo tengo una molécula, en este caso del ácido fosfórico, ¿no? Es el H3PO4 significa el ácido fosfórico. Esta molécula se llama ácido fosfórico, ¿no? ¿Cuánto contiene una molécula de ácido fosfórico? No, normalmente su masa, o sea, la masa o el peso molecular de todo esto, ¿cuánto es? 98 gramos, ¿no? Entonces, de ahí decimos de que, obviamente, esa molécula de ácido fosfórico contiene que 3. N sub significa el número de Avogadro. ¿Cuánto equivale el número de Avogadro normalmente? 6.023 por 10 a la 23. Se tendría normalmente 3 número de Avogadro o 3 por 10 o 3 por 6 3 por o 3 por 6 o 6 3 por 6,023 por 10 a la 23 átomos de hidrógeno tendría. Acá, por ejemplo, ¿cuál sería? 1 por el número de Avogadro, entonces sería 1 por cuánto? 1 por 6,023 por 10 a la 23.
¿A cuánto sería? 4 por el número de Avogadro. Entonces sería 4 por quién? Por 6,023 por 10 a la 23. En este caso, átomos de oxígeno. Y en total te daría, ¿cuánto? Sumando 3 más 1 más 4 serían 8. 8 por el número de Avogadro, átomos totales, que equivaldrían a ¿qué? 8 por quién? Por 6,023 por 10 a la 23 átomos en totales. De un compuesto, veamos, de un compuesto a elemento. Entonces decimos, se puede calcular la cantidad de masa o partículas de un elemento o de un compuesto. Si yo tengo, por ejemplo, el hidróxido de sodio, supuestamente, ¿cuánto representa el hidróxido de sodio? Una mol representa. Y ese una mol de hidróxido de sodio también contiene ¿cuánto? El peso molecular, pero en gramos, quiere decir 40 gramos. Quiere decir que una mol equivale a ¿cuánto? 40 gramos, que es su peso molecular, pero obviamente gramos, ya no sería en UMA, sino en gramos. Por lo tanto, decimos lo siguiente. Una mol de hidróxido de sodio contiene ¿cuánto? 40 gramos. Y a su vez, ¿cuánto contiene esos 40 gramos? 23 gramos de sodio, ¿no? Entonces quiere decir que 23 gramos de sodio representa ¿cuánto? Una mol de sodio. 16 gramos de oxígeno, ¿cuánto representa? Una mol de oxígeno. 16 gramos de hidrógeno, ¿cuánto representa? Una mol de hidrógeno. ¿Ya? Y a su vez, una mol de sodio, ¿cuánto representa? ¿No? Representa 1 por el número de Avogadro átomos de oxígeno, ¿no? O sea, quiere decir 1 por 6,023 por 10 a la 23 átomos de sodio. Igualmente, 16 gramos de oxígeno es igual a ¿cuánto? A una mol de oxígeno. Y a su vez es igual a 1 por el número de Avogadro de átomos de oxígeno, ¿no? O sea, 1 por quién? Por 6,023 por 10 a la 23 átomos de oxígeno. E igualmente, un gramo de hidrógeno, perdón, es igual a una mol de hidrógeno. ¿Y eso cuánto es igual? Es igual a 1 por el número de Avogadro. Pero el número de Avogadro equivale a ¿cuánto? 6,023 por 10 a la 23 átomos de hidrógeno. En total, ¿cuánto sería? 40 gramos de masa en total, ¿no? A ver, vamos a continuar. Ya, ahora, por ejemplo, yo digo de mol a volumen. De mol a volumen en condiciones normales, ¿cómo sería? A ver, vamos a verlo acá. Si yo quiero directamente, ¿no? Llevar de mol a volumen en condiciones normales, digo, una mol, ¿no? De este acá, ¿no? De esta sustancia, H2CO3, del ácido carbónico, ¿no? Este se llama el ácido carbónico. Una mol de ácido carbónico contiene ¿cuánto? Contiene normalmente, una mol de ácido carbónico contiene 6,022 o 0,23, ¿no? En algunos casos 0,22 o 0,23, ¿no? Por 10 a la 23 moléculas de ¿quién? Del ácido carbónico. Y a su vez, ¿cuánto contiene una mol? Una mol contiene ¿cuánto? 62 gramos de ¿quién? De ácido carbónico. A su vez, eh, digamos que a su vez sería, digamos, por lo tanto, de que hay que un número de Avogadro de moléculas, un número de Avogadro moléculas de quién? De ácido carbónico, claro, porque un número de Avogadro equivale a ¿cuánto? A 6,022, como está acá, o 0,23 por 10 a la 23 moléculas, ¿no? Es lo mismo, sino que el número de Avogadro, recuerda, equivale a ¿cuánto? A 6,022 o 0,23, que están en algunos libros, en algunos casos, por 10 a la 23 moléculas, ¿no? Y sumamos toda la cantidad de átomos en total, ¿cuánto habrían? 2 más 1 serían 3, más 3 serían 6. Habrían 6 átomos en total, o sea, habrían 6 por ¿cuánto? Por el número de Avogadro, átomos en totales. O sea, 6 por ¿cuánto? Pues 6 por 6,023 por 10 a la 23, ¿no? Átomos en total. Por lo tanto, decimos lo siguiente, ¿no? Por lo tanto, decimos de que una mol de ácido carbónico equivale a ¿cuánto? A un número de Avogadro moléculas de quién? De ácido carbónico. ¿Y cuánto es igual un número de Avogadro moléculas? Es 1 por quién? Por 6,023 por 10 a la 23 moléculas, ¿no? Ahí está. O 6,022 por 10 a la 23 moléculas de qué? De ácido carbónico. Pero se sabe lo siguiente, ¿no? A condiciones normales, la presión es una atmósfera y a temperatura ¿cuánto es? 0 grados centígrados. Entonces se va a cumplir, ¿no? Se va a cumplir de que 62 gramos, en este caso que es el peso molecular, pero en gramos expresado, del ácido carbónico, que en condiciones normales sería igual a ¿cuánto? A 22,4 litros. Esa es la relación entre ¿quién?
entre masa en este caso del compuesto o quién, con volumen en este caso, con volumen a condiciones normales. Ya chicos, ahora sí pasamos a lo que son los problemas directamente, ya para que un poco se comprenda mejor. Vamos a desarrollar en este caso, ¿no? Los problemas en este caso del 1. A ver. Ya chicos, vamos a desarrollar entonces los problemas para reforzar la clase, ¿no? Para reforzar en este caso esta sesión, ¿no? Vamos a desarrollar los problemas en este caso del 1, el número 1, el número 2, ¿no? El número 3, ¿no? El número 3, el número 4, ¿no? Y vamos a pasar a desarrollar en este caso, ¿no? El 5 y el 6 de la siguiente página, ¿no? A ver. Y vamos a desarrollar justamente el número 5 y el número 6, obviamente en la pizarra que tienes acá atrás, ¿no? A mi espalda, ¿no? ¿Ya? Directamente vamos a desarrollar hasta la número 6, ¿no? Para ver la parte aplicativa, ¿no? De la teoría llevando a la práctica, ¿no? Y puedan ustedes comprender mucho más de qué trata este tema de unidades químicas 2, de masa 2, ¿no? ¿Ya? Y terminando justamente la explicación de los problemas, o la resolución de los problemas, pasaremos a lo que es a detallarle cuál va a ser la tarea que tienen que desarrollar, ¿no? Al término de esta sesión, ¿no? O en todo caso, al ser este caso descargado esta sesión, ¿no? En la plataforma, ¿no? Ya, empecemos entonces, a ver. Vamos a empezar. Ya, a ver, empecemos. Ya, empecemos. Primeramente vamos a poner un poquito más para acá para que se pueda ver bien, para que se aprecie bien, ¿ya? ¿Correcto? A ver. Ya, a ver, vamos a empezar. A ver, vamos a decir lo siguiente, ¿no? Vamos a empezar, vamos a borrar esta parte de acá. Un momento. Ya, problema número 1. ¿Qué me dice el problema número 1? A ver, vamos a leer todos los dos juntos, ¿no? Problema número 1. A ver, dice lo siguiente. A ver, problema número 1. ¿Qué me dice? A ver, me dice, a ver, problema número 1 me dice, ¿cuántos gramos de hidrógeno se encuentran en 300 gramos de hectano? ¿Cuántos gramos de hidrógeno se encuentran en 300 gramos de hectano? Ya, ¿el compuesto cuál es? El compuesto es normalmente que te dan es C7, C7, H ¿cuánto? H16, ¿no? Ya, muy bien, es el compuesto. Ya, y te piden a ti, ¿cuántos gramos de hidrógeno, no? Se encuentran en 300 gramos de hectano. Este compuesto se llama que hectano, el hectano, ¿ya? Ahí está. ¿Qué es lo que tienes que hacer primeramente? Determina qué. Determina en este caso la masa molecular o el peso molecular. Recuerda, en tu clase anterior, en tu sesión anterior, ¿a qué era igual en este caso la masa molecular o el peso molecular? ¿Era igual a quién? A M raíz de arriba, ¿sí o no? ¿De qué compuesto? Se supone que es de C7, H cuánto, 16. ¿Cómo lo determinabas? ¿Te acuerdas cómo lo determinabas o no? Claro, decían que la masa, en este caso de quién, la masa atómica de quién, del carbono, ¿no? Pero en este caso, ¿qué? Del carbono, ¿no? Ya, pero recuerda un poco. Se multiplicaba por quién, por su índice, ¿no? Acá obviamente era igual, ¿no? ¿Cuánto era su índice? ¿O cuántos átomos de carbono hay? 7, ¿no? Entonces ponía 7 por quién. 7, ¿no? 7 por quién, por la masa atómica de carbono, ¿no? Más, ¿cuánto? Vamos a poner un poquito más para acá más, ¿no? Para que se vea. Más, ¿cuánto? Más 16, ¿no? ¿Cuánto es el subíndice? O cuántos átomos de hidrógeno hay? 16, ¿no? Sería 16 por cuánto. Por la masa atómica de quién? Del hidrógeno. Ahí está. Listo. Entonces, determinando justamente el peso molecular, ¿no? En este caso el hectano, que es C7, vamos a poner ahí C7, vamos a ponerlo. C7, H16, nosotros podemos determinar en este caso, perdón, vamos a ponerlo bien para que se vea, nosotros podemos determinar que es su peso molecular, ¿no? Entonces decimos, ¿cuánto vale obviamente su peso, en este caso su masa atómica de carbono, por tabla periódica? Vale normalmente, es un número conocido, es 12, 12. Le ponemos 7 por 12, más 16 por cuánto. ¿Cuánto es la masa atómica de hidrógeno? El peso atómico de hidrógeno por tabla periódica es 1, ¿no? Por lo tanto, tendremos lo siguiente, ¿no? Que la masa molecular o el peso molecular del hectano
¿Sería cuánto? Lo puedes determinar, ¿no? Lo puedes determinar directamente. ¿Cuánto sería directamente? Vamos a poner acá 16, ¿no? Sería en este caso, 7 por 2 sería en este caso, ¿cuánto? Sería 84. 84 más 16 sería aproximadamente 100, ¿no? 84 más 16 serían 100. Entonces acá sería 100, ¿qué? 100 gramos, ¿no? 100 gramos. Quiere decir que el peso molecular, ¿cuánto sería? 100 gramos. Pero fue una pregunta, si usted en la clase anterior lo trabajó con UMA, sí, pero lo que pasa es lo siguiente. Si quieres le puedes poner UMA, ¿no? Si quieres le puedes poner UMA, y te voy a explicar por qué. Puede ser UMA o también puede ser, normalmente lo general es que tú lo pongas UMA, ¿no? Que es la unidad de masa atómica. Pero, ¿qué pasa? Para estos casos que te piden, ¿no? ¿Cuántos gramos de hidrógeno se encuentran en 300 gramos? Tú tienes que hacer lo siguiente, ¿no? Tienes que transformarlo a gramos. Tienes que asumir de que la masa molecular es gramos, ya no es UMA. No me explico. Supongamos que acá te queda, supongamos que acá te queda 100 UMA, ¿ya? Que es lo correcto normalmente, ¿no? Pero a ti te dicen lo siguiente, ¿no? ¿Cuántos gramos de hidrógeno se encuentran en 300 gramos de hectano? Allá. Entonces, si te dan acá el problema como 300 gramos de hectano, quiere decir que no lo tomarías como si fuera UMA, sino como cuánto. Como que el peso, como como que la masa molecular o la masa de este compuesto que es el hectano, ya no sería UMA, sino como lo tomarías, ¿en qué unidades? En gramos. ¿Ya? Porque el problema mismo te lo manda, pues, ¿no? Te dicen, claro, ¿no? ¿Cuántos gramos de hidrógeno se encuentran en 300 gramos, ¿no?, de hectano? Entonces decimos, y por último, ¿qué vamos a hacer? Vamos a aplicar un método de regla de 3 simple, directa, ¿no? Más directo. Dice lo siguiente, mira, fíjate bien, ojo, pestaña y ceja, fíjate bien. Ya mira, decimos, ¿cuántos gramos se encuentran normalmente de hidrógeno? ¿Cuántos gramos se encuentran normalmente de hidrógeno? Mira, observa esto, ¿cuántos gramos de hidrógeno se encuentran normalmente en el hectano normalmente? ¿Cuántos? 16 gramos, ¿no? Miren, ¿no? Entonces decimos, 16 gramos de hidrógeno se encuentran ¿en cuánto? ¿En cuánto? ¿Se encuentran en qué? En 100 gramos de qué? 100 gramos de hectano, ¿sí o no? O sea, desde 7, ¿qué? H, 16. ¿Ya? Pregunta, pero yo quiero en cuánto. Yo quiero saber en este caso en 300 gramos cuánta cantidad de hidrógeno habrá, ¿no? Entonces decimos que lo multiplicamos por cuánto esto. Lo multiplicamos por 300 gramos, ¿sí o no? Estoy aplicando una regla de 3 directa nada más, ¿no? ¿Sí o no? Pero 300 gramos de qué, supuestamente, lo que te dan, ¿no? Del hectano, ¿no? O sea, si te preguntan, ¿cuántos gramos de hidrógeno tendré en cuánto? ¿En cuánto? En 300 gramos de hectano, pero eso es lo que te pregunto. ¿Cuántos gramos en este caso de hidrógeno tendré en 300 gramos de hectano? ¿No? Pero sabiendo lo siguiente, ¿no? De la parte teórica que decimos que 100 gramos de hectano, ¿a cuánto equivale? A 16 gramos de hidrógeno, ¿sí? Ahí está, ¿no? Ahí está. Entonces, ¿quién se va? ¿Se va directamente quién? Ah, obviamente acá es gramos, ¿no? Faltó poner gramos, acá en el 100, ¿no? Vamos a ponerlo por acá, vamos a dibujar un poquito y vamos a poner 100 gramos. Claro, porque era 100 gramos, ¿no? Ahí está, 100 gramos. Listo. Ya, ¿quién se va entonces? Se va gramo con gramo, ¿no? Gramo con gramo de acá. Se va 2 ceros, ¿no? 2 ceros de acá con 2 ceros de acá. Listo. Y decimos, ¿cuánto es 16 por 3? 16 por 3. 16 por 3 sería en este caso 48 gramos, ¿no? Por lo tanto, la respuesta, ¿cuál sería? 48 gramos. 48 gramos de qué? De hidrógeno. Quiere decir, escuchen, quiere decir que hay que 300 gramos de hectano, ¿hay cuántos gramos de hidrógeno? 48 gramos de hidrógeno. Y esa era la respuesta, ¿no? De chicos, seguimos con el siguiente problema, problema número 2. A ver. Número 2 te dice lo siguiente. ¿Cuántos gramos de sodio se encuentran en 800 gramos de hidróxido de sodio? ¿Cuántos gramos de sodio se encuentran? ¿No? Se encuentran en 800 gramos de hidróxido de sodio. ¿Ya? Pregunta, ¿es parecido al problema número 1? Sí, es parecido, ¿no? Solamente lo que cambia los datos, pero la idea es la misma, ¿no? Ya, a ver, decimos lo siguiente, ¿no? A mí me piden de qué compuesto, ¿no? Este es el compuesto que NaOH, ese compuesto me dan. ¿Ya? Y ese compuesto se llama, ¿qué? Se llama hidróxido de sodio, ¿no? Se llama hidróxido de sodio. Ya, este se llama hidróxido de sodio. El compuesto que hidróxido de sodio, ¿no? Ahí está. Hidróxido de sodio. Ya, listo. ¿Qué hacemos previamente? Parecido al problema anterior. Determinamos en este caso su masa molecular o su peso molecular, no que es lo mismo, ¿no? Determinamos que el M
El M que rayita arriba de quién, ¿de qué compuesto? Del Na, o sea, del hidróxido de sodio, ¿no? Ahí está. Ya está, listo. ¿Qué decimos de ahí? ¿Qué decimos? Y observa, decimos lo siguiente, pues, para determinar en este caso la masa molecular del hidróxido de sodio, decimos, ¿no? Sería la masa en este caso de quién? La masa atómica de, o la masa o el peso atómico, ¿no? Se está en la tabla periódica del carbono, ¿no? ¿Por qué sería nada más la masa atómica del carbono? Sería en este caso multiplicado por uno, porque se sobreentiende, mira, ¿cuántos átomos de sodio hay? Solamente hay un solo átomo de sodio, ¿no? Ah, perdón, que es átomo de sodio, disculpe. ¿Cuántos átomos de sodio hay? A ver, solamente hay un solo átomo de sodio, ¿no? Por tanto, que se le pone nada más directamente la masa atómica del sodio, nada más. Ya no se le coloca el 1, porque se sobreentiende, ¿no? O en todo caso, ¿cuánto es el subíndice de sodio? Es 1, pero se sobreentiende, por eso ya no se le pone acá el 1. ¿Más cuánto? Más, en este caso, el oxígeno. Mira, fíjate que el oxígeno. ¿Cuánto es su índice del oxígeno? Es 1. ¿O cuántos átomos de oxígeno hay? O solo un solo átomo, ¿no? Como su índice o el átomo es 1, se le pone nada más directamente la masa atómica de ¿qué? De oxígeno. ¿Más cuánto? Más la masa atómica de hidrógeno, porque hay un solo hidrógeno, nada más, un solo átomo de hidrógeno. Y el su índice cuánto es 1, nada más, eso se entiende. Entonces, ya más, vamos a colocar, más quién, más la masa atómica del hidrógeno. Ahí está. Ya, listo. Entonces, ¿qué determinamos? Por tanto, determinamos lo siguiente, ¿no? Determinamos el peso molecular de quién? Del hidróxido de sodio. Ahí está. ¿Cuál sería eso? A ver. Masa atómica de sodio por tabla. Y no te dan el problema, ¿no? Dice que es 23. Ya está, 23. Más masa atómica del oxígeno por tabla periódica, ¿cuánto es? Ya se sabe, es 16. Ahí está. Más. ¿Cuánto es la masa atómica de hidrógeno? Por tabla periódica, o se sobreentiende, ¿no? Es muy conocido, ¿no? ¿Cuánto vale? 1. Ya, ¿cuál sería eso? 23 más 16 sería 23 más 17, ¿no? Serían en total, serían 40, ¿no? 40 en este caso. Pero, ¿qué te dije yo? Tienes que asumirlo como si fuera gramos. ¿Por qué? Porque el problema te está dando en gramos, ¿no? El hidróxido de sodio que se está preguntando, ¿cuántos gramos de sodio se encuentra en 800 gramos de hidróxido de sodio? Entonces, lo que manda es el problema, ¿no? Si el problema te dice 800 gramos de hidróxido de sodio, tú tienes que asumir que obviamente la masa molecular del hidróxido de sodio, ¿cuánto vale? 40. 40. ¿Y cuáles son sus unidades de gramos? Aunque por lo general se sabe normalmente que toda masa molecular, ¿no? Debe estar en ohma, ¿no? Pero en este caso lo trabajamos en gramos por el tema de que el problema te lo manda de esa manera, ¿no? Porque te está diciendo que son 800 gramos de hidróxido de sodio, ¿no? Ya, listo. Entonces aplicamos una regla de 3 simple. ¿Qué me dicen a mí el problema? ¿Qué me están pidiendo en el problema, en el ejercicio? Me dicen, ¿cuántos gramos de sodio se encuentran en 800 gramos de hidróxido de sodio, ¿no? Ya. Teóricamente, ¿cuántos gramos de oxígeno hay? No, perdón, ¿cuántos gramos de sodio hay teóricamente? ¿Cuántos gramos de sodio hay teóricamente? A ver, ¿cuántos gramos de sodio? ¿Cuántos gramos de sodio hay teóricamente? 23 gramos, ¿no? 23 gramos hay en este caso, de sodio, ¿no? Teóricamente, entonces decimos 23 gramos de sodio, 23 gramos de sodio, voy a poner más bonito, ¿no? De sodio, ¿en cuánto? A ver, 23 gramos de sodio, ¿no? ¿Hay en cuánto? ¿En cuánto? En el total, ¿no? Que es 40 gramos. ¿40 gramos de qué? De hidróxido de sodio, ¿no? 40 gramos de hidróxido de sodio. Hidróxido de sodio, ¿no? Ahí está. ¿Ya? Quiere decir que en 40 gramos de hidróxido de sodio hay ¿cuánto? 23 gramos de sodio. Eso quiere decir. Eso es teóricamente. Pero a mí no me pregunta eso. Me está diciendo ¿cuántos gramos de sodio se encuentran en 800 gramos de hidróxido de sodio? Entonces multiplicamos por ¿cuánto? Por 800. ¿Por 800 qué? 800 gramos de qué? Obviamente de hidróxido de sodio, ¿no? Ahí está. ¿Ya? Se supone que es el compuesto de hidróxido de sodio, ¿no? Ya está. ¿Quién se va? Gramo con gramo, ¿no? Ya está. Un 0 con un 0 de acá. Cuarta 1 y cuarta de 80, ¿cuánto es? 20. Ahí está. Y decimos 23 por 20, ¿cuánto es? 23 por 20, ¿cuánto te da? Te da aproximadamente, 23 por 20 creo que es 460 gramos, ¿no? Ya. Entonces quiere decir 460 gramos. Ahí está. 460 gramos. Vamos a poner muy bien este 4. ¿No? ¿Sería cuánto? 460 gramos. Ahí está. ¿De qué? ¿De qué origen? 460 gramos de qué? Obviamente, ¿qué? De sodio, ¿no? De sodio, ¿no? Ya está. Y esa es la respuesta, porque a ti te están preguntando, ¿cuántos gramos de sodio hay en cuánto? En 800 gramos de hidróxido de sodio.
O en 800 gramos de hidróxido de sodio, ¿cuántos gramos de sodio hay? ¿Cuánto hay? 460 gramos. Esa es la respuesta, ¿no? Ya chicos, continuamos con el siguiente problema, problema número 3. A ver, me dice lo siguiente, en el problema número 3. A ver, problema número 3. No, es muy sencillo, nada más para colocar nada más justamente cuál de las afirmaciones, ¿no?, se acerca a lo correcto respecto a la masa atómica llamada UMA, ¿no? Y respecto a la unidad de masa atómica UMA, ¿no? A ver, nosotros sabemos por teoría, que, y justamente lo vimos en la sesión anterior, que un UMA representa ¿cuánto? La doceava parte de ¿quién? Del isótopo del carbono 12. Ya, entonces veamos acá las alternativas. La que se acerca más y es más específica es ¿cuál? La clave es la alternativa C, ¿no? Dice acá, la alternativa C te dice lo siguiente: es la doceava parte de la masa del isótopo del carbono 12. Ya, es la que se acerca más directamente, ¿no? Porque la clave B te dice, o la alternativa B te dice, es la doceava parte de la masa del isótopo del carbono 14. Falso. La alternativa D que te dice, es la masa del átomo de carbono 12. No. Por lo tanto, la respuesta que más se acerca es la clave, la alternativa C o la clave C, ¿no? ¿Qué dice? Es la doceava parte de qué? Es la doceava parte de la masa del isótopo del carbono 12. O sea, algo así, ¿no? Vamos a recordar, según la clase anterior, que tuvimos, ¿no?, de unidades químicas, ¿no? Porque ahorita estamos llevando las unidades químicas, la segunda parte, unidades químicas 2, ¿no? La clase anterior llevamos las unidades químicas 1, ¿no? Entonces decimos lo siguiente: un UMA, recordar por la parte teórica, representa ¿cuánto? Representa uno, o sea, un UMA significa una unidad de masa atómica, ¿no? Es como decir, pero eso es una pregunta, pero no me quedó claro muy bien el UMA en la clase pasada. Ya, mira, te explico. Tú sabes normalmente que, por ejemplo, tu peso, ¿tú cómo lo mides? En kilogramos, ¿no? O en gramos, ¿no? En kilogramos lo mides tu peso, ¿no? Cuando te mides en una balanza. Ya. Pero, por ejemplo, imagínate por ejemplo, de una cantidad de cajas, una cantidad inmensa, o un animal, por ejemplo. El elefante, por ejemplo. El elefante, ¿qué se mide? En toneladas, ¿no? Porque tiene una gran cantidad de masa. En cambio, su unidad de masa, en este caso, para el átomo, ¿no?, o en este caso, para el átomo sobre todo, es que es el UMA, que quiere decir la unidad de masa atómica. O sea, esa se encontró justamente los científicos, los químicos encontraron que esta unidad, ¿para qué? Para darle que una representación a la masa del átomo, porque la masa del átomo es tan pequeña, tan pequeñísima, ¿no?, que tiene que tener una masa especial, ¿no?, una masa relativa. Entonces, a partir de ahí encontraron lo que era un UMA. ¿Y UMA cuánto representa? La doceava parte, o sea, 1 entre 12 de quién? Doceava parte de quién? Del isótopo del carbono 12. ¿Ya? Por lo tanto, la respuesta, ¿cuál sería? La alternativa que se acerca es la clave C. Ya está. Listo, chicos. Entonces, continuamos entonces con el problema número 4, ¿no? ¿Ya? El problema número 4. A ver, lo podemos hacer acá el problema número 4, acá bajito, ¿eh? No hay problema. Acá bajito lo podemos hacer. Hay espacio. Ya. Problema número 4. Te dice lo siguiente. A ver, dice, determina el número de átomos gramos de cromo que existen en 884 gramos de cromo. ¿Ya? Determine el número de átomos gramos del cromo, de cromo que existen en 884 gramos de cromo, ¿no? ¿Ya? Y te dice que la masa, en este caso, atómica del cromo, es ¿cuánto? 52. Eso también tú lo puedes observar en la tabla periódica, ¿no? ¿Ya? Entonces decimos, mira, quiero que hagas algo, ¿eh? Pero fue una pregunta: ¿cuánto equivale un átomo gramo, por ejemplo, ¿no? O 52, ¿no? Supongamos, ¿no? Tú sabes que la masa en este caso, todo elemento químico, por ejemplo, el carbono, el calcio, ¿no?, el fósforo, todos esos elementos químicos, casi gran parte de los elementos químicos de la tabla periódica, representan que es como si fuera, digamos, una cantidad en UMA, ¿sí o no? ¿No? Porque su masa atómica está en UMA. Pero si yo te hablo, por ejemplo, imagínate un solo átomo de ese elemento, por ejemplo, un solo átomo, por ejemplo, del cromo, como está acá, o un solo átomo, por ejemplo, del calcio, del fósforo, un solo átomo, por ejemplo, del carbono, o un solo átomo gramo, por ejemplo, del carbono, el fósforo, de un elemento químico, representa esa masa atómica, ¿no? Esa masa atómica de ese elemento, pero ya no en UMA, sino en cuánto, en gramos. Quiere decir que un átomo, por ejemplo, yendo al problema, un átomo gramo en este caso del cromo, o sea, el cromo, su símbolo, ¿cuál es? Vamos a ponerlo bien, ¿ya? Su símbolo del cromo, ¿cuál es? Su símbolo de cromo es, en este caso, C mayúscula y R minúscula, ¿no? ¿Ya?
¿A cuánto es igual? Un solo átomo, o sea, una parte pequeña del elemento químico cromo. O sea, el átomo, en el átomo pequeño, nada más, un átomo pequeño del cromo. ¿Cuánto representa eso? Representa la masa atómica de cromo, pero expresada en qué gramos. ¿Se entiende o no se entiende? O sea, quiere decir que un átomo gramo de cromo representa ¿cuánto? ¿Cuánto es la masa atómica de cromo? Por dato me da, ¿no? Por dato me da en el problema en el ejercicio, ¿no? ¿Cuánto me dice que vale el cromo? 52. Entonces sería 52, pero ya no expresado en UMA, sino en cuánto, gramos, ¿no? Porque un solo átomo gramo de cromo equivale a 52 gramos. ¿Se entiende o no se entiende? ¿Ya? Entonces, ¿qué decimos? Y de ahí me pregunta, ¿no? Me pregunta, determina el número de átomos gramos de cromo que existen en 884 gramos de cromo. Ya, hacemos simplemente una regla de tres, directa nada más. Decimos, un átomo gramo de cromo, ¿no? Un átomo gramo de cromo, ¿ya? Normalmente, teóricamente, ¿cuánto representa un átomo gramo de cromo? La masa atómica del cromo, pero expresado en qué gramos. ¿Cuánto es eso? 52 gramos, ¿no? Obviamente se sabe que es el cromo, ¿no? Ya está. Pero a mí no me preguntan, no me están preguntando ellos. ¿Qué me están preguntando a mí? Me están preguntando cuántos átomos gramos hay en cuánto. En 884 gramos de cromo. Ya, entonces, ¿qué ponemos acá? Acá cortadito ponemos 884 ¿qué? Gramos de qué? De cromo. Ya, y si te das cuenta, ya me saldría eso, ¿no? Lo que estoy aplicando acá es una regla de tres simple, directa, nada más directa. ¿Ya? Entonces, ¿quién se va? Sería gramo con gramo, ¿no? ¿Quién más? 52ava 1. 52ava de 884, ¿serían cuánto? Aproximadamente 17, ¿no? 17. Ya está. Listo. Entonces ya decimos 17 por un átomo gramo de cromo, ¿cuál sería? 17 átomos gramos de cromo, ¿no? Por lo tanto, la respuesta, ¿cuál sería? ¿17 qué? 17 átomos gramos. 17 átomos gramos de qué? De cromo, ¿no? Ahí está. Esa es la respuesta, ¿no? ¿Habría cuánto? 17 átomos gramos de cromo. ¿Ya? ¿Por qué? A ver, quiero que veas acá bien. ¿Por qué habrían 17 átomos gramos de cromo, no? ¿Por qué? Porque se supone que a mí me están pidiendo que en 884 gramos de cromo, ¿cuántos átomos gramos habrá? Entonces, ¿cuánto sería la respuesta? Habrían 17 átomos gramos de cromo, ¿en cuánto? En 884 gramos ¿de qué? De cromo, eso quiere decir. ¿Ya? ¿Ya, chicos, ¿no viene el problema? Y seguimos con la pregunta número 5, ¿no? Con la 5 y la 6 para terminar, ¿no? ¿Ya? ¿Ya? Continúa entonces. Seguimos con la pregunta número 5, ¿no? A ver, pregunta número 5. A ver, vamos a ver con la pregunta número 5. Ya, en la número 5 me dice lo siguiente, a ver. Me dice, justamente, me dice en la número 5, ¿cuántos átomos de carbono están presentes en 10 moléculas de gas propano? ¿No? ¿Cuántos átomos de carbono están presentes en 10 moléculas en 10 moléculas de gas propano? Allá muy bien. ¿Cuál es el compuesto que se va a trabajar acá? El C3, ¿no? ¿H cuánto? H8. ¿Qué viene a ser el C3H8? Viene a ser ¿qué? El propano, es un gas. Propano, ahí está. Ya está listo. Propano. Ya, y me pregunta cuántos átomos de carbono, ¿no? Están presentes en 10 moléculas de qué? De gas propano. Acá un poquito hay que analizar un poquito más. Acá hay que analizar un poquito más a comparación de los anteriores problemas. Miren, miren lo que vamos a hacer. ¿Ah? Primeramente vamos a aplicar dos veces regla de tres simple, directa. ¿Ya? Miren lo que vamos a hacer. ¿Ah? Decimos primeramente 10 moléculas normalmente, podemos hacer lo siguiente, ¿no? Decimos, una mol normalmente, una mol de propano, ¿cuánto equivale? El peso molecular, una mol de propano, ¿cuánto equivale? Una mol de propano equivale, ¿qué? Al número de Avogadro, o sea, 6,023 o 10 a la 23, ¿qué? Moléculas, ¿sí o no? Moléculas, ¿ya? Entonces decimos lo siguiente, mira por acá. 10 moléculas, mira, te dice que te está pidiendo a ti normalmente que, está pidiendo
¿Cuántos átomos de carbono están presentes en 10 moléculas de gas propano? Ya, pero hay que hacer una conversión primeramente. ¿Ya? Ahorita vas a ver. 10 moléculas normalmente. Y acá vamos a poner, o si no al revés, si gusta al revés, ya, para que lo veas mejor. Al revés. Decimos, mira, escucha. Decimos una mol, ¿de quién? De este compuesto, ¿no? Del C3H8, ¿no? H8, representa teóricamente ¿cuánto? Una mol. O sea, una mol, ¿no? ¿Cuánto representa? Representa normalmente, teóricamente representa el número de Avogadro, o sea, 6 punto ¿qué? 6 punto, no, vamos a poner 6.6,023 por 10 a la cuánto? 10 a la 23. ¿Qué cosa? ¿Qué cosa? Moléculas, ¿no? Moléculas. Vamos a ponerlo ahí bonito, moléculas. Ya está, listo. Moléculas, vamos a poner así. Ya. Pero normalmente, ¿por cuánto está multiplicado? ¿Por cuánto debe estar? A mí me preguntan en 10 moléculas, ¿no? Te lo pongo por 10 moléculas. 10 moléculas. Ya está, 10 moléculas. ¿No? 10 moléculas. ¿Y a quién se va normalmente? Se va moléculas con quién? Moléculas, acá tienen la moléculas. ¿Sí? Se va moléculas con quién? Con moléculas. ¿Eh? ¿Y qué tendría? Tendría supuestamente esta cantidad, ¿no? 10 entre 1,023 por 10 a la 23. Sacando un redondeo directamente, ¿cuánto sería? Sería aproximadamente, debería quedar 1,66. ¿Ya? 1,66 por 10 a la menos 23, a la menos 23, ¿no? Ya que el 10 a la 23 va hacia arriba. Cuando pasa arriba se convierte con negativo, ¿no? Es como el inverso. 10 a la menos 23, mol, ¿no? ¿Mol qué? Mol, en este caso, ¿de qué compuesto? Del C3, H ¿cuánto? H8, ¿no? Ahí está. Ya, ahí no queda porque estamos recién convirtiendo una parte, ¿no? Y luego de ahí ya va a ser más simple, ¿no? Ya decimos entonces lo siguiente, mira. Ahora decimos lo siguiente, y aplicamos una regla ya más directa. Decimos 1,66, acá aplicando, vamos a hacer aquí lo mismo. 1,66 por 10 a la menos 23, por 10 a la menos 23, ¿correcto? Ya, obviamente acá está ¿qué? En mol, ¿no? Mol. ¿De qué? Obviamente el C3H8, ¿no? ¿Lo multiplicamos por cuánto? Decimos ¿por quién? ¿Por quién? Mira, eso lo vamos a multiplicar por quién. Vamos a poner acá con la ribita para que se vea mejor, ¿ya? Con la ribita, ¿eh? ¿No? Sería en este caso sobre quién. Sobre, vamos a ponerlo en este caso por acá, y le vamos a poner acá abajito por, ¿no? Aquí nomás, por acá más o menos, para que lo puedan apreciar bien, ¿no? Por acá más o menos. ¿Ya? Ya. Acá más o menos, un poquito más arriba. Aquí. Ya. Entonces, ¿cómo sería? A ver, sería en este caso, tú dices lo siguiente, 1,66 por 10 a la menos 23 mol de, en este caso, del propano, ¿sería cuánto? Normalmente. Escucha, sabemos también a su vez que una mol en este caso, una mol, ¿de quién? Estoy aplicando regla de 3 directa nada más, ¿no? Una mol en este caso ¿de quién? Del propano, de gas propano, ¿cuánto equivale? Vamos a poner directo, de gas propano, ¿cuánto equivale normalmente? Una mol de gas propano, ¿equivale a cuánto? Si te das cuenta, equivale a cuánto, teóricamente. Toda esta mol, en este caso de gas propano, ¿cuánto equivale? A 3 mol de quién? A 3 mol de carbono. Ya, ahí presta mucha atención. A 3 mol de quién? De carbono. De carbono. ¿Está bien? Realmente sería 3 mol átomos de carbono. Pero realmente se le suele poner 3 mol de carbono. Es decir, una mol de propano, todo esto viene a ser una mol de propano, una mol. ¿Cuánto equivale? 3 mol de qué? De carbono. ¿Se entiende? 3 mol de carbono. ¿Ya? Y a su vez, recordar, una mol de carbono, lo vamos a poner si quieren con paréntesis, si vamos a poner con paréntesis para que lo vean bien, una mol de carbono, ¿cuánto equivale? Una mol de carbono. ¿Cuánto equivale teóricamente? Una mol de carbono. ¿Equivale a cuánto? A 6.023 por 10. ¿A la 23 qué? Átomos. Átomos. ¿Átomos de qué? De carbono, ¿no? ¿Átomos de qué? De carbono. Pero, ¿se entiende o no se entiende? ¿Ya? Pues, ¿ya? Entonces tendríamos justamente toda esa ecuación, ¿no? Ahí está. ¿Ya? ¿Quién sería entonces, por lo tanto?
se va mol de propano, ¿con quién? Con la mol de propano, ¿no? ¿Qué más? La mol de carbono con la mol de carbono. Y tendríamos ya la cantidad que me están pidiendo, ¿no? Que es la cantidad, porque a mí me piden que la cantidad de átomos que, la cantidad de átomos, ¿de quién? Del carbono, ¿no? ¿Cuántos átomos de carbono están presentes en 10 moléculas de gas propano? Ya está, pues. ¿Cuál sería la respuesta? De todas maneras, te lo voy a dar con ojito, lo que hay primero, ¿eh? Para que lo tengas en cuenta con ojito. Ahí está. Listo. Entonces ya tendría la respuesta. ¿Cuál sería la respuesta? Voy a poner por acá abajo, ¿eh? Sacando todo justamente con tu calculadora, sacando, te va a quedar más o menos aproximadamente, ¿no? Te va a quedar algo de 30, ¿no? 30. Entonces la respuesta sería que te quedaría 30, ¿qué? 30, ¿30 qué? 30 átomos. Átomos. ¿30 átomos de qué? 30 átomos de 30 átomos, ¿no? Perdón, tilde, que en este caso es átomos será, ¿no? ¿30 átomos de qué? 30 átomos de carbono, ¿no? Ahí está. Y esa es la respuesta. ¿Ya? Aproximadamente habrían cuánto? En 10 moléculas de gas propano habrían cuánto? 30 átomos de carbono. ¿No? Y los chicos, continuamos entonces con el siguiente problema, ¿no? Problema número 6. Es parecido, el problema número 6 también es parecido, ¿no? Pero es otra idea, obviamente, otro tipo de idea. ¿Ya? A ver. ¿Qué dice? Problema número 6, ¿cuándo terminamos, no? Para que más o menos sea bien, ¿no? Para que más o menos ya con eso tendrás una idea más clara, ¿no? De la parte práctica de unidad química de masa 2. A ver, problema número 6, o ejercicio número 6, ¿no? Dice, calcula el número de átomos de fósforo, calcula el número de átomos de fósforo que hay en 31 gramos, de fosfato de calcio, ¿no? Dato, te dice que la masa atómica del calcio, ¿cuánto vale? 40. La masa atómica del fósforo, ¿cuánto vale? 31. Ya, eso lo vamos a utilizar. Entonces decimos, ¿cuál es el compuesto? ¿El compuesto cuánto es? El CA3PPO4, ¿no? Y todo esto, obviamente, ¿con qué? ¿Con qué? Obviamente, todo esto que está entre paréntesis con el 2, ¿no? Con el 2 directamente. ¿Ya? ¿Cómo se llama eso? Se llama supuestamente el fosfato de calcio. Es un tipo de sal, ¿no? Es el fosfato de calcio. ¿Ya? ¿Qué debo primeramente determinar en este problema, no? Porque a mí me está pidiendo calcular el número de átomos de fósforo que hay en 31 gramos de fosfato de calcio. ¿Ya? Debo calcular para ello. Es importante calcular. ¿Qué cosa es importante calcular? El peso molecular de esta sustancia. El peso o la masa molecular de esta sustancia. ¿Ya? Y tú te vas a dar cuenta por qué después. ¿Ah? Normalmente esto es igual a decir lo siguiente. Dices, calcio 3, ¿no? Este 2 multiplica ¿quién? Este 2 ingresa dentro del paréntesis. Multiplica la cantidad de fósforo y multiplica el 4, ¿no? Ya. ¿Cuánto sería en este caso 2 por 1? O sea, se multiplicaría el subíndice, ¿no? ¿Cuánto es el subíndice del P? 1 nada más. Entonces, la 2 por 1, ¿cuál sería? P. P nada más, ¿no? No, 2 por 1, ¿cuál sería? 2, disculpen, 2. Claro, 2. 2 por 4, en este caso para el oxígeno, ¿no? El 2 multiplica el subíndice del oxígeno. ¿Cuánto es 4, no? 2 por 4, ¿serían cuántos oxígenos? 8. ¿Ya? ¿Por qué hago eso? Para llegar, obviamente, el peso molecular, ¿no? Por lo tanto, digo, el peso molecular de ese compuesto, ¿no? Del gas, ¿no? En este caso, el CA3PO4, ¿no? Con su índice 2, ¿sería cuánto? Su peso molecular. Sería en este caso, ¿no? Si lo vemos de esta manera, sería que 3 por cuánto. El subíndice por quién? Por la masa atómica de quién? Del calcio. ¿Más quién? Más el subíndice del fósforo, ¿cuánto es? 2. Entonces sería 2 por quién? 2 por la masa atómica del fósforo. ¿A cuánto? Más, ¿cuánto? 8. Más 8, ¿no? ¿Por la masa atómica de quién? La masa atómica de oxígeno. Listo. Y sacando normalmente, ¿no? La masa molecular te quedaría aproximadamente, la masa molecular en este caso del fosfato de calcio, que es CA3, PO4, PO4 en este caso con 2, te quedaría aproximadamente ¿cuánto? Te quedaría aproximadamente, sería 3 por cuánto, 3 por 40, ¿no? 3 por 40, más 2 por cuánto, 2 por, según los datos que te da el peso atómico, la masa atómica del fósforo, ¿cuánto es? 31, ¿no? 31, más 8 por cuánto,
8 por la masa atómica del oxígeno, que es 16. Ya está. ¿Y tú ello cuánto te daría? ¿Tú ello cuánto te da? A ver. Por tanto, la masa atómica del Ca3PO4, o sea, en este caso el fosfato de calcio, ¿cuál sería? 3 por 4, 120, ¿no? 120 más 62 y más, en este caso, 120 más 62 y más 128, ¿no? Más 128, ¿cuál sería? Más 128 te quedaría aproximadamente 308, ¿no? Todo ese resultado, toda esa suma, todo ese valor, toda esa operación algebraica te quedaría ¿cuánto? Te quedaría 308 gramos, ¿ya? 308 gramos. Ahí está. ¿Ya? Ya, listo. Luego, ¿qué hacemos? Luego de haber terminado eso, decimos lo siguiente. Decimos lo siguiente, mira. A ver, tú sabes normalmente, ¿no? Una mol, por ejemplo, decimos, ¿no? Por ejemplo, una mol, en este caso del... ya miren, ¿no? Una mol, normalmente, una mol del compuesto, de este compuesto, del fosfato de calcio, ¿no? Ca3PO4, 2. ¿Cuánto equivale normalmente una mol de eso? ¿Cuánto equivale? Equivale su peso, en este caso, su peso molecular o su masa molecular, pero expresado en qué? En gramos. Recuerda, una mol del compuesto, o sea, del fosfato de calcio, equivale ¿cuánto? Su masa molecular, pero expresado en qué? En gramos. Supuestamente acá te debe salir UMA, ¿sí? UMA. Lo vamos a poner según esta suma, ¿ya? Porque estamos trabajando en función de quién? En este caso, en función de las masas atómicas que te dan el dato del problema, que está en UMA, ¿no? Ya, supuestamente el peso molecular normalmente es ¿cuánto? 308 UMA. Pero en este caso, recuerda, una mol de ese compuesto, o sea, de fosfato de calcio, equivale al peso molecular, pero expresado ya no en UMA, sino en gramos. ¿Se entiende o no se entiende? Repito nuevamente, la masa molecular por lo general se expresa en UMA, ¿no? Pero cuando te hablan de una mol de esa sustancia, o sea, de esa sustancia que viene a ser el fosfato de calcio o cualquier sustancia, una mol de cualquier sustancia sería igual a ¿cuánto? A esa masa molecular o a ese peso molecular, pero expresado ya no en UMA, sino en gramos. ¿Ya? Entonces decimos, ¿no? Eso quiere decir, ¿qué más? ¿Qué otro dato más interesante podemos ver? Decimos también lo siguiente. Una mol, ¿no? En este caso, una mol del fosfato de calcio, equivale a ¿cuánto? Una mol. ¿A cuánto? Fíjate bien. Como a mí me está preguntando, según el problema, me está preguntando el número de átomos de fósforo, ¿no? Ya. Pero vamos a trabajar primero con mol, vamos a identificarlo. Una mol de fosfato de calcio, ¿cuánto equivale? A ver, analicen. ¿Cuánto equivale normalmente? Fíjate bien. Fíjate bien lo que es el fósforo, ¿no? Equivale, aquí saca su índice. ¿Cuánto dice su índice? 2, ¿no? Entonces, una mol de fosfato de calcio, o sea, de la sustancia, equivale a ¿cuánto? A 2 mol de quién? Del fósforo, ¿no? ¿Se entiende o no se entiende? Repito nuevamente. Una mol a su vez también de fosfato de calcio equivale a ¿cuánto? A 2 mol de fósforo. ¿Ya? Claro, porque hay 2 mol de fósforo dentro de ¿cuánto? Dentro de una mol de quién? Dentro de una mol de fosfato de calcio. ¿Ya? Y a su vez, y a su vez, eh, y a su vez, también escuchen, ¿eh? Y a su vez, una mol de fósforo, o sea, el elemento fósforo, teóricamente, ¿cuánto equivale? Al número de Avogadro, ¿no? Para expresar en átomos, ¿no? O sea, 6,023 por 10 a la 23, ¿qué cosa? ¿Átomos de qué? Átomos, ¿no? ¿Átomos de qué? Vamos a bajar un poquito para que se vea bien, ¿ya? Vamos a bajar un poquito para que se vea. Ahí vamos a bajarlo. Ya, ahí más o menos. Ahí está, ¿no? Ya, a ver, ahí por ahí. Ya, vamos a hacerlo para que se aprecie bien, ¿no? Entonces decimos, una mol de fósforo, ¿cuánto equivale normalmente, teóricamente, a 6,023 por 10 a la 23 átomos de qué? De fósforo, ¿no? Ahí está, átomos de fósforo, ¿no? Ya, esos tres necesitamos, esos tres, digamos, esas tres relaciones necesitamos ¿para qué? Para poder determinar lo que me piden, pues. Ahí me están pidiendo que, me están pidiendo, me están pidiendo la cantidad de átomos de qué? De fósforo, ¿no? La cantidad de átomos de fósforo que hay entre 21 gramos de qué? De fosfato de calcio, ¿no? Ya. Entonces empezamos, a ver. Ya, pero antes voy a borrar la parte de arriba, ¿eh? La parte de arriba vamos a borrar. Esa parte más o menos, ya tú sabes cuál salió, ¿no? Salió 308, 308. ¿No? A ver, voy a decir. Ya, sí, salió 308, ¿no?
Y ahora sí, a ver. Decimos entonces lo siguiente, ¿no? Miren, miren. Decimos entonces lo siguiente. Podemos sacar 31 gramos. Yo quiero hacer la cantidad de átomos de fósforo en 31 gramos, ¿no? En 31 gramos de fosfato de calcio. Entonces decimos lo siguiente. Mira, mira, observa. Decimos 31 gramos. Obviamente es fosfato de calcio, ¿no? El fosfato de calcio. O sea, en este caso del Ca3PO4, 2, ¿no? Se multiplica en este caso por quién? Por, en este caso, eh, por lo que más o menos, por la primera relación, ¿no? Por la primera relación. Vamos a poner acá, aquí pasa que hay que ponerlo con rayita un poco. Y ya luego, por la siguiente relación, ¿no? Y eso vamos a poner por acá abajo. Aquí. Luego, ¿por quién? Por otra relación, ¿no? En este caso habría una, ya, ya, y otra relación hasta la última, ¿no? Ya está. Ya, a ver. Quiero que lo dejen acá. Dice acá. A ver. Eh, ya, sabemos normalmente lo siguiente, ¿no? Sabemos normalmente que hay 308 gramos en cuánto? Una mol de carbonato, en este caso el fosfato de calcio equivale a cuánto? 308 gramos. Entonces decimos sí, ¿no? Ponemos acá. Estamos haciendo una regla de simple y directa, ¿no? Ya, ponemos una mol de quién? Del elemento del Ca3PO42. Vamos a poner para acá el fondo, un poquito, para que sea bien. Es PO4, vamos a ponerlo bien acá. PO4, obviamente 2. ¿Sí? PO4, obviamente 2. Acá el fondo, ya. ¿Cuánto tiene una mol normalmente del Ca3PO42? Tiene normalmente cuánto? La cantidad acá, ¿no? 308 gramos, ¿no? Teóricamente, ¿no? 308 gramos. Ya está listo. Ya. ¿Qué más? También decimos lo siguiente, ¿no? Una mol, en este caso, vamos con la siguiente, la segunda relación, pero ya vemos la primera, ahora vamos con la segunda. Una mol, en este caso, ¿de quién? Del Ca3, o sea, del fosfato de calcio. Ya, una mol de fosfato de calcio, ¿cuánto equivale? Una mol. ¿Cuánto equivale normalmente? ¿Dos mol de qué? 2 mol de fósforo. O sea, en una mol de fosfato de calcio, ¿cuánto hay? Teóricamente, ¿hay cuánto? ¿Dos qué? 2 moles de qué? De fósforo, ¿no? Ya está. Y por último, una mol de fósforo, ¿cuánto tiene? Una mol de fósforo. ¿Cuánto tiene normalmente? El número de Avogadro, el expresado en átomos, ¿no? O sea, 6,023 por 10 a la cuánto? 10 a la 23 átomos. Acá vamos a poner tilde, ¿verdad? Tiene la átomos. ¿Átomos de qué? Átomos de fósforo, ¿no? Átomos de fósforo. Ahí está. ¿Ya? Ahí está. Listo. ¿Quién se va entonces? ¿Ya? Se va en este caso que, recuerda también, ¿no? Acá se supone también que es, ¿no? Obviamente de 38 gramos del compuesto, ¿no? Del CA3, no, del CA3, ¿el compuesto cuál es? El compuesto es CA3, ¿no? CA3, lo que falta calcio, ¿no? CA3, PO4, ¿qué? Con 2, ¿no? Ahí sí, más o menos. Ahí está. Ya, entonces, ¿quién se va? Se va obviamente, ¿no? Gramos de fosfato de calcio y gramos de fosfato de calcio, ¿no? Ahí está. ¿Quién más se va? Se va una mol de fosfato de calcio con una mol de fosfato de calcio. ¿Eh? Se va eso. ¿Quién más se va? A ver, ¿quién más se va? Se va una mol de fósforo, ¿no? ¿Mol de fósforo con quién? Con mol de fósforo. O sea, una mol de fósforo con una mol de fósforo, ¿no? Y finalmente, ¿qué te queda? Lo que está pidiendo el problema, ¿no? La cantidad de átomos de fósforo en 31 gramos, ¿no? En 31 gramos de fosfato de calcio. Eso te pide, ¿no? ¿Ya? Entonces, justamente, ¿no? Ya operando, si decimos 31 por 2, ¿cuánto es? 62, ¿no? 62. Y 62 por 6,023 te queda aproximadamente, te va a quedar más o menos 373,400, te va a quedar así, ¿no? Te va a quedar al final así. 343,426 por 10 a la 23, ¿no? En el 308, ¿ya? Y operando todo, te va a salir aproximadamente, ¿no? 1,21 por cuánto? Por 10 a la 23 átomos, átomos de fósforo.
átomo de fósforo. O sea que es P, ¿no? Ya está listo. Y esa sería la respuesta. ¿Ya? Un poquito más para pensar ese problema, ¿no? Ya listo, chicos. Con eso, chicos, entonces hemos concluido justamente los problemas aplicativos, ¿no? ¿Ya? A ver, le voy a indicar a continuación, le voy a indicar lo que tienen que hacer justamente en la tarea, ¿no? En la tarea para que se desarrolle, ¿no? A ver, le voy a comunicar. Lo que tienen que hacer en la tarea directamente es lo siguiente, a ver. A ver, vamos a hacer un poco la tarea para que se vea bien. Vamos a hacer un poco. A ver, la tarea domiciliaria, un ratito, vamos a verlo, ¿ya? Vamos a ver en el libro para que sea un poco un ratito. A ver, lo que tienen que hacer justamente, ¿no? En la tarea, en la página en este caso, a ver, en este caso, ustedes son cuarto de secundaria, ¿no? Lo que tienen que hacer en la tarea directamente es la página, a ver, la página número, en este caso la página número 55, ¿no? Y la página número 56, ¿no? Ya, lo que tienen que hacer es la página número 55 y 56. Mm, a ver, tienen que desarrollar la página 55 y 56, ¿no? Ya, a ver, les explico, ¿no? Ya, a ver, lo que tienen que desarrollarme para la tarea domiciliaria es, ¿no? La página del libro, la página del libro número 55 y 56, ¿no? Los problemas de eco son opcionales, ¿no? No obligatorios, ¿ya? Deben enviármelo 4 días después de subir el video, ¿no? 4 días después de subir el video. Y si la plataforma indica 7 días, obviamente como máximo será 7 días, ¿no? ¿No? Luego de haber sido subido este video de la sesión número 5 en la plataforma, ¿no? El correo para la tarea, ustedes ya saben, ¿no? Alexander subió máximo 89 @yahoo.com, todo en minúsculas, ¿no? Y las consultas son los jueves de 11 a 12, ¿no? Al número que tienen ahí, el número de celular, y atentamente quien les sale es el profesor Quispe, ¿no? Espero que sea podido entender un poco la clase, ¿no? Cualquier duda y consulta estamos en contacto, ¿no? Y los veo hasta una próxima sesión. Cuídense mucho.